Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Muy bien. Fotograma sugerente, bueno, es Dogma, evidentemente. Y Rafa Karkenovi patrocina esta reacción con la canción From Pain. Pleasure from Pain. Dice que nos comenta aquí Rafa Karkenovi, es un directo en el Bloodstock 2025 con la misma alineación del concierto de XFM, pero con público. Mira que lo habíamos pedido, ¿verdad? Que queríamos Pues verlo en sí, sí. directo. Sí. Dice, lástima de un realizador inútil cambiando de una a otra sin criterio alguno, comiéndose casi todos los solos. Pues ahí, bien, bien. Bien, Rafa, bien, el palo bien dado. Encima nos lo vas diciendo para que nos hagamos a la idea ya. Jeje. Bueno, venga, vamos allá. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones y vamos allá. Bueno, muchas cosas muy interesantes. A ver, La bajista es la caña. la bajista es tremenda. Además, apuntando al personal con el bajo como si fuera Steve Harris, vamos, lo ha hecho clavado. A Steve Harris, fenomenal. Y esta Mira, Lily mira. haciendo sentadilla. Sí, 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 sí. Mira, esta parte es genial. Además, han hecho también el ritmo ahí cabalgando las guitarras, que ha Sí, sí. estado súper bien. Em, a la derecha hemos tenido aquí haciendo armónicos con la guitarra, con la mano puesta del revés. Todo muy interesante. Es decir, el sonido muy bueno. La batería con el doble pedal haciendo muy buen juego. Sí. Muy impactante, muy duro. Muy mal por parte de la organización que a la voz la han ecualizado muy baja. Sí. Baja y además un poco extraña. Sí, o sea, lo que está teniendo problemas con el micro, seguro. O, o eso, o no se escucha a ella bien, porque cuando tiene que pegar el subidón, mm, yo creo que no se escucha bien, ¿vale? Ya, Muy bien por ella porque es muy profesional y lo está haciendo todo lo que puede, pero realmente no creo que sea, no es culpa de ella. Em, Porque a la hora de entonar y demás, todo lo está haciendo bien. Lo que pasa que es que le tienen que subir el volumen del micro, sí o sí. claro. Em, y esto suele pasar mucho en festivales
donde el grupo grande es el que está bien ecualizado y los que van pasando por delante muchas veces pagan el pato El de... experimento. Sí, efectivamente, ¿no? Es decir, casi hacen pruebas de sonido con los grupos que van pasando antes del grupo grande. Y es un fastidio por no decir otra cosa, ¿no? Pues Pero bueno, em, vale, pues me está gustando mucho, la veo con mucha soltura, instrumentalmente son una maravilla y no se les puede poner ni un solo pero. Lilith interpretativamente lo está haciendo fenomenal, está ahí dando el callo como Front Woman y bueno, con esos problemas, no con la voz de ella, sino con la ecualización de su voz, que es diferente. Venga, vamos a continuar. Just like in hell, lost and cried on in the Bueno, eso era un solo de teclado, ¿no? no, yo creo que era la guitarra. No, porque han paneado a las dos guitarras y las dos guitarras estaban haciendo rítmica, ¿eh? Eso era un solo de teclado. Hombre, como un teclado me ha sonado. Lo que Sí, pasa es que como no salía, y además me estaba fijando en la guitarra, sí, digo, sí, yo sí. juraría que lo está haciendo con la guitarra, pero Bueno, el sonido está muy bien. La grabación proviene directamente de la mezcla de la consola. Así que permite escuchar realmente cómo sonó en vivo. Si fuerte, sin efectos de sonido así propiamente aparte de lo que tengan ellas en las pedaleras y todo el tema este. Muy bien, a mí me gustan mucho, tienen mucha potencia, son muy contundentes, actitud teatral muy marcada que me está gustando mucho. La bajista es un espectáculo con eso, da mucho show, da mucho juego, todas en general, ¿no? Es decir, la sí, interacción también de cantante-guitarra también me ha gustado bastante. El público se ve que le gusta, es decir, que esa intensidad de la banda se está correspondiendo con lo que los fans están viviendo. Da la sensación, también por la cara de los fans, de que hace tela de calor. No, no sé yo. Bueno, claro, es que era agosto del 25. Normal que hiciera calor. agosto. ¿Y qué es Es un un, festival? es un festival, claro, efectivamente. Que tiene que haber más gente allí que en el área de Leibar en un córner. Eso no lo van a entender en otros países.
Bueno, No, ya nos preguntaron qué significaba estar flipando. sí, sí, sí. Bueno, a ver, claro, iba a repasar la formación. Bueno, básicamente lo que está diciendo David, que un equipo, digamos, de Pequeño, fútbol ¿no? De pequeño, fútbol. pequeño, lo normal es En un córner estén todos metidos ahí en el amontone área. gente para defender. Claro, es su única salvación, ¿no? Contra equipos grandes. Bueno, la formación de Dogma es que, claro, dice tú, formación, pero es que son los personajes, entonces, aunque sustituya una a otra, siguen siendo los mismos, ¿no? Es Sí, decir, pero ya nos Lilith, estuvo explicando claro, Lilith a la voz, Rafa, creo que fue, que esta sí, es la tercera Lilith. claro, pero yo no sé, Lilith tercera, esto parecen títulos nobiliarios, pero que yo sé que es Lilith como a la los voz, papas. Lamia guitarra, Nixe al bajo, Abrahel a la batería. No me pidas más de esto porque, de verdad, bueno, me gusta mucho el show que están dando, la actitud, suenan muy bien. La voz parece que conforme ha ido avanzando la canción le han subido un poquito el volumen, De pero hecho, estaba por ahí el técnico ahí. sí, sí. Lo mismo ha sido cuando le ha subido un pelín, pero vamos, Pero vamos, que... que la ecualización deja que desea, sí. Claro, claro. Ah, lástima de lo de la voz. Estaba preguntándome cuando se enfocaban a la bajista, Sí, digo, me recuerda a alguien haciendo esas caras. Si saca la lengua, ¿quién te recuerda? a Gene Simons. Además que como va pintada de blanco también, Sí, sí, sí. estaba ahí y digo, me recuerda, claro, al bueno de Jean, Es tremenda, de verdad. Es como tremenda. toca, ¿eh? Sí, no, todas tocan genial, ¿eh? Además, cuando han hecho la armonización de las guitarras, todo fantástico. Am, Muy interesante, la verdad, la labor que han hecho, pero el problema ha sido el micro. Em, a ver, ese solo al que hacía referencia em, Rafa Carcanovi con el tema de... Es que no era un solo de guitarra, era un solo de teclado. Un solo de teclado que estaría en el backing track. Es que yo vi las dos guitarras y no estaban tocando la rítmica. Sin embargo, A mí, después, a mí sí que me ha pasado como a Rafa, que claro, yo pensaba que era la guitarra. no. Y después resulta que se han puesto a armonizar las guitarras y sí, se les ha visto a ellas hacerlo y tal. Bueno, pues muy bien, muy interesante. Así que amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana
Para avisarte de las reacciones, dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel 1, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo, en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Bueno, pues por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.